Muchas gracias. Bueno, para la gran sesión escogí este tema porque creo que es de vital importancia desde todo punto de vista clínico para estudiantes, para médicos, para pediatras, especialistas, neonatólogos, ya que la práctica de la medicina cada vez usamos más laboratorio y estudios de imágenes. Y el propósito de esta conferencia es básicamente hacer como una revisión de lo que queremos, usar de forma adecuada, conocer en nuestros centros de qué disponemos y realmente tener la mejor posibilidad. Para preparar un ejemplo de la evidencia que cuando uno se mete en un área común de uno, la cantidad de publicaciones que hay, estudios, utilizando cuál es el examen ideal para tal patología, y ustedes se imaginan que en radiología hay neonatos, niños adultos. Entonces, parte de lo que voy a hacer es un artículo muy bonito que salió en el Pediatrics, que se llama así, Imágenes de estado del arte, y en base a lo que vamos a explicar qué es lo que realmente vamos a hacer como primera instancia, y al final vamos a mirar algunas recomendaciones según los síndromes por donde debemos empezar. Esa es como la agenda para el día. Este es el artículo que salió en el año 1920, se llama así, Estado del Arte. Entonces ellos, dicen que las imágenes renales han sido desarrollando en una forma muy importante y que en la parte de psicología son fundamentales para la evaluación de las alteraciones urinarias. Yo siempre digo lo que no nos preocupemos, entonces las imágenes en esta área son muy importantes. Pero las imágenes renales no solamente las tenemos los neurólogos, sino los médicos, los pediatras, los neonatólogos, y realmente es importante tener conocimientos sobre eso. Debemos conocer su aplicación, las implicaciones, pero también los riesgos, porque hay estudios de imagen que tienen riesgos para los pacientes. Y una pregunta que siempre es, ¿es mayor el riesgo de imagen para el paciente que el beneficio? Si el riesgo es mayor para la salud del paciente, entonces mejor no hacer la imagen en ese momento. Entonces, eso es importante entender que las imágenes tienen riesgos. Y pues tratar de este artículo que nos hace algunas recomendaciones. Esta es una tabla que realicé para esta tabla, donde, bueno, nosotros tenemos para ver los informes. Digamos que está, creo que ese es el método de imagen del siglo XX, posiblemente ya desarrollado la imagenología de una manera aplicable, no solamente en pediatría, sino en obstetricia, muchas cosas, porque básicamente usamos el sonido y el más utilizado y vamos a decir. El Doppler es un sonido, pero acá vamos a empezar a mirar la valoración de los vasos sanguíneos, que se ven a los puntos de flujo, y nos da más información de la cosa limitada de función. La radiografía pero es importante recordar que la parte inicial de todo estudio con contraste, ¿sí? Una fotografía tiene una placa de abdomen, una radiografía de tórax, tiene una placa simple de abdomen, y en la parte de inicial puede tener su indicación. En rayos X usamos fluoroscopia, allí ya necesitamos ayuda de rayos X, pero el tiempo de exposición es mayor y siempre la fluoroscopia, de ahí que vamos a hacer la cistografía funcional y la orografía espetora, que cada vez los documentos por otros estudios nuevos que han aparecido. Luego aparece la fotografía computadorizada, ¿sí? Y aquí hay dos metodologías, el Eurotax sin contraste, que es muy importante para valorar el y el Eurotax con contraste, que sirve para ver la parte vascular, la compromiso de masas y de. La medicina nuclear realmente es un complemento de las imágenes y la medicina nuclear tiene algo muy importante que es que nos da funcionalidad. Entonces, cuando uno habla de medicina nuclear, quiere ver cuánto funciona el riñón y cuánto funciona cada riñón. Y en medicina nuclear tenemos el DTPA, que nos mide el flujo renal y la función individual, el DMSA, que es un radioisótopo de captación tubular, que es muy útil para, como lo vamos a ver, para microcardia de flujo, riñones públicos, y una prueba de hidráulica que es el diurético con MAC3.
Los radioisótopos cambian, pero estos son los que más usamos en nefrología pediátrica. Y esta que es la nueva, la cual estamos usando muchísimo y a veces abusando, es la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es la resonancia magnética? Aquí no son ni rayos X ni medios cuadrados, son campos eléctricos, ¿sí? La definición de la resonancia es excelente. No usamos medios cuadrados, usamos medios cuadrados, que vamos a ver, pero tiene un gran importante que habría los pacientes carcetelanos, los estudios son mucho más prolongados, el tiempo que el paciente está desarrollando 5 minutos, la resonancia puede ser una hora o media. Entonces, la resonancia tiene esto, implica sedación en pediatría, los costos son mayores y los tiempos de sedación y los tiempos de estudio son más altos. Y lo último que vamos a ver es algo nuevo que se llama la no resonancia. Aquí, ya cuando uno da contraste, voy a hacer una funcional y esto se llama resonancia funcional, que tiene una explicación para ver la función cuando uno sospecha uropatía obstructiva y que de cierta forma va a descartar el radiograma diurético. Y esto lentamente yo lo voy incrementando. En casos de calor severos con inmunocrosis, para ver si son estructuras, podríamos usar esto porque va a permitir un abordaje quirúrgico adecuado y nos va a dar la parte de funcionalidad. Bueno, el examen que posiblemente más nos ha ayudado en la prevención de enfermedad renal es este, que es la ecografía prenatal. La ecografía prenatal nos ha permitido detectar en forma muy temprana las anomalías neurológicas, ¿sí?, que están agrupadas como CACUT, Congenital Anomaly of the Kidney and Urinary Tract, que incluyen eso, riñones ectópicos, reflujo, glomerulosis, falta de superior. Hoy en día podemos cuantificar la severidad y si tenemos un diagnóstico prenatal, estos niños van a tener un seguimiento de acuerdo a unos cromogramas que también hemos ido modificando. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno mira la etiología de la falla renal crónica, las anomalías congénitas de los riñones son la primera causa de la renal crónica en niños. Entonces, si tenemos un médico que detecte esa población, pues vamos a tener un mejor seguimiento de ellos. ¿Qué es de recordar de la ecografía prenatal? Los riñones fetales se detectan usualmente de la semana 12 a 15 en una razón transabdominal. La corteza y la médula empiezan a aparecer en la semana de gestación. Normalmente los ureteres no son visibles, son espacios colapsados. Si se visualizan los ureteres claramente, puede ser contra el reflujo, uropatía obstructiva, uretera, arteria vertical o de la uretra, y algunas alteraciones si son fisiológicas y transitorias. ¿Cuándo empezamos a ver orina? Se orina más o menos de la semana 13 a 15 en los ultrasonidos, y eso indica que los niños están de la corriente. Y es muy importante con la parte biológica, porque si bien la parte de posterior es la más de todas las anomalías, porque implica el compromiso de los órganos. Entonces, normalmente la cualquier cambio de la vejiga es una señal de alerta para un seguimiento hepático más estricto de esa manera. ¿Cuál es la sensibilidad de para malformaciones neurológicas de la semana es bastante buena, del 80%? Entonces, uno muchas veces se hace y se discuten los casos más severos. Y ese es un resumen para las renales, eso es casi el 50% de la etiología de la enfermedad renal crónica en niños. Ya las causas de la genesia renal, que es no solo riñones, solo el MIR, la genesia renal bilateral, que es el espectro más severo que llamamos el síndrome de Potter, afortunadamente es mucho más rara, 1 en 10.000, la displasia bilateral, de 1 en 3.000 a 5.000, la displasia bilateral, 1 en 10.000, la displasia multicíclica es posiblemente la anomalía más común. Y es importante recordar que esta displasia siempre es lateral, ¿sí? Entonces lo que hay que cuidar es el ritmo contralateral y muchos de los reserva están por eso.
Se ve un riñón lleno de quistes, el otro riñón está sano y explica un seguimiento. La ectopia renal son la localización de tejidos renarios diferentes de su espacio normal en la parte lumbar, que es frecuente, y las anomalías de fusiones, como serían las ectopias cruzadas o el riñón mineral. Y este es un resumen como ya hemos ido aprendiendo. Hay un porcentaje muy alto que son ectasias transitorias que realmente implican solamente una vigilancia. Ya las solopatías destructivas como una extensión heteropélvica del 10 al 30%, el reflujo se encontrará en el 20%, los megabetes de la unión del uretero de la vejiga 5 a 10%. Estos dan mucha densidad renal y los ureteroceles son más bajos del 5 al 7%, pero implican un seguimiento muy estricto. Y las barbas diversas que son del 1 al 2%, pero son las más cerca del 2. Entonces, hoy en día también tenemos anomalías del parénquima que serían las hipoplasias y las displasias. La displasia renal es bastante frecuente y la ausencia de un. Y la parte de ¿cómo se empezó a discutir? Entonces, no hay que utilizar la calificación. Lo global es que entonces la dirección es grado 0 es que no grado 1 es una dilatación leve que implica no vemos una dilatación aumentar. Grado 3 menos cálices dilatados y menos fluido renal, pero de todas formas fluido renal. Y esto ya es algo mucho más severo porque tenemos una enorme dilatación de los cálices abogados y un gran tratamiento. La primera clasificación pero luego se estaba haciendo estudios completos menores completos y se hicieron algunos procesos. Y en el 2013 se empieza a hablar que sí es importante la dilatación, y igual se mantiene pues cada uno que se tocó, pero se le da importancia a otros medios de la demografía prenatal, que son básicamente el parénquima, el grosor del parénquima está alterado, la apariencia del parénquima. Si yo tengo un riñón con hipogénico, esto ya me pone una dilatación severa y la dilatación de los ureteres o alteraciones de la. Entonces, parte del problema es que se usa mucha tecnología, se habla de ciberplasia, de conectividad. A partir de este, está tratando de la antenatales son postnatales son los. Entonces, esto en general, la no tocan los ureteres, las dos ya son metros, puede haber alteración. Y el parénquima renal está normal, pero puede haber alteraciones de los ureteres y las más severas que son las tres, aunque la dilatación no sea tan alta, y hay alteraciones del vínculo renal, el aspecto del parénquima renal o de la vejiga ya están acuerdos. Y con esto se ha planteado debajo de la dilatación de 15 milímetros en la alteración de los cálices y gracias al tercero fotográfico y el seguimiento se infecta, pues a veces la dilatación usualmente puede manifestar un seguimiento de esa infecciones urinarias no graves y la histografía del seguimiento. Y las últimas, que son las que a veces tenemos son mayores de 15, hay dilatación de la normalidad y una y alteraciones de la. Muchos pacientes a veces pasan la vida en seguimiento ya para la clínica
que el hallazgo sea cada vez hallazgo, la semana 20, 18 minutos, a 25 videos, es una validad porque acuérdense que la vida es aproximadamente el 90% de líquido amniótico. Si hay oligohidratos, eso está hablando que hay un compromiso del tejido renal superior y es un signo de mucha. El parénquima renal está de otro disminuido del hepático o alteraciones de la diferenciación corticomedular. Si los cálices están dilatados, todo el parénquima de la vejiga está destrozada. Y cuando yo tengo una dilatación en los dos riñones, sobre todo en los varones, que el riesgo de balas, o cuando tengo un solo riñón que está dilatado. Entonces, sería como el resumen. Cuando tengo que bajar con ese máximo de con una alteración prenatal, cuando el diagnóstico prenatal, esta foto ahí, yo sé que ese niño una vejiga prenatalmente fibrosada con el signo de la llave, ese paciente tiene que bajar la. Cuando tengo compromiso de los dos riñones, cuando tengo un solo riñón, o cuando tengo el hidrocorticoidal, estos pacientes apenas nacen, tienen una tabla de la rehabilitación y el seguimiento postnatal. Bueno, vamos a entrar a la pediátrica y quiero básicamente enfatizar lo que uno debe exigir a una ley, porque es que a veces vemos que así, bueno, dígame cuánto medía, ¿no? Entonces uno también tiene que exigir que la calidad sea buena para poder competir. Y no está repitiendo la eco es el sistema usado, no tiene riesgo de fallarse. No está certificada en ninguna condición médica, es fundamental que el diagnóstico prenatal y postnatal, como te oímos. El problema es que la resolución de los pacientes cambia de los equipos muy viejos, las pacientes que no tienen tan buena resolución, ¿sí? Y eso es lo que está de nueva identificación. Hay que recuperar la en la vejiga. Y la ecografía tiene problemas que es el operador dependiente, en la capacidad visual y cognitiva de un accidente de una sombra. Las ecografías son sombras, son sombras. Y si uno no tiene tratamiento, digamos, es operador dependiente. ¿Qué estilo tiene una ecografía? En el tamaño real, dónde están los millones, cómo está la disponibilidad, esto es muy importante, debe ser que no queda derivado, si alguien la si hay y empezar como entonces vamos a los riñones crecemos. Ahora, 4, 4, como acá, llegamos a los 18 años, que es más o menos el riñón de un adulto joven como ustedes, más o menos de unos 10 centímetros, con unos rangos de otros 5 hasta 11. Entonces, si uno agrega aparece esta tabla que se llama el índice de Hobson, que calcula el tamaño renal según la talla. Yo pongo acá la talla en centímetros, una constante, y me da cuánto es el tamaño renal. Entonces, normalmente no acepta el longitudinal. ¿Qué me causa los capullos? Millones de los prematuros para mirar la nefropatía por creatina, a veces es en más pequeños y los estudiamos y son recursos con el seguimiento uno ve que la hipertensión también es un paciente hipertenso, debo pensar que esa lesión de la arteria está comprometiendo el crecimiento del riñón que tiene la estenosis. Y definitivamente, uno busca
la longitud del reloj. Pero a veces delante, eso se llama necrofijación. ¿Qué nos da necrofijación? El síndrome de Becker-Williams, las hipertrofias, que típicamente las vamos a ver, el magnetismo masculino asociado con el síndrome de y que tiene un alto riesgo de subvención, la miopía esporádica no familiar, la neurofibromatosis tipo 1, el gigantismo cerebral, los síndromes de la neuroblastia y de las condiciones en los que podemos que siguen con mucha frecuencia. El síndrome nefrótico puede relajar un poco los riñones, las glomerulopatías también lo inflaman, cuando la enfermedad física, las enfermedades de diagnóstico, y esto es importante. Los linfomas y las infiltran el parénquima renal también. La otra cosa importante es ¿sí? Es el comunidad siempre tiene que ser. Aquí vemos un niño que tiene empleadas aparte de su segmento y la otra está normal. Entonces la cognicidad es importante que sea ¿qué me aumenta la cognicidad de enfermedades de comunidad en estos días mismo sorpresa. Entonces, ¿qué le puede aumentar? El síndrome nefrótico, la glomerulonephritis, la falla renal, los linfomas y los leucemias con infiltración renal, la pielonefritis, el síndrome hemolítico urémico, la enfermedad política cualquiera de las dos y las enfermedades de depósito. Si yo tengo este reporte, no tengo nada de clínica que me lo justifique, es mandatorio empezar a evaluar al paciente, buscar las disfunciones renal, tomar un análisis, una presión arterial, y decir, hay algo que me está haciendo ruido acá y tengo que buscar el motivo. ¿Qué más es la eco? La eco hoy en día es un área de examen inicial. Podemos tener cosas como la nefronía. Yo pues en chiste digo que la nefronía es la nefronía de la primera. Pero básicamente es una prevención extrema. Acá viene la nefronía y usted ve cómo acá se ensancha, se engloba. Todo esto es una prevención aguda que me coge un polo de ¿sí? Que con antibióticos la opinión esto está escrito en muchas publicaciones, lo ven bastante, le dicen a uno que lo repite severa o neumonía. Entonces, son pacientes que tienen mucha fiebre, compromisos de estado general, usualmente dan mucho dolor abdominal y cuadros de deshidratación de su fiebre. Entonces, la vacunación, tengo esto, no voy a hacer un MSA, ya yo sé que tengo la fiebre y con eso estoy protegido. La otra cosa es que lo que es muy acomodable. Este es el riñón de un recién nacido. Ustedes ven acá, estas son las pirámides que no se podían ganar. Es un niño más grande, pensamos que había líquido. Las pirámides que me acaban de comentar son muy prominentes y hay como una angulación. Este ya es el de un niño de 2 años que empieza a tener su forma de circulito, ya no vemos las pirámides, y ese es el niño de un niño adulto que ya tiene todo y lo que pasa con el grano es que empezamos a acumular grasa en la parte central. Entonces es importante también entender el valor de los niños. Y para hacer énfasis, ¿por qué es importante la vejiga? Porque tenemos que ver las paredes de la vejiga. Este es un paciente con una infección urinaria que acostado de este sedimento en el fondo de la vejiga, donde los cristales lo bloquean. Esta es una forma de ver las relaciones, un paciente con una vejiga de un cambio de los que a veces encontramos hoy en día tenemos mucho evaluación de la vejiga para ver los sistemas de los dientes. Acá vemos ureteres dilatados al lado de la vejiga, ¿sí? Estos, y cuando uno pone el conductor lateral, ve como todo el ureter está dilatado. Esto implica una cistografía y descartar o un reflujo o un meteorito. Esta es una imagen de la anterior, miren el grosor de esta vejiga, es una vejiga parada. Y esto es muy importante de las masas a veces los niños y usted les hace positivo, negativo.
estoy bien, pero señor, se queja de dolor. Yo tuve un paciente, llevaba 2 meses, hace una eco y aparece que sarcoma. Las masas de ventilación son bien frecuentes en las masas renales, pero la forma de ver la vejiga con ecografía no es dolorosa. Entonces les insisto que sigamos viendo renal y de vejiga. A veces yo hago vejiga vacía, que a uno también tiene que aprender a contar. Y eso es algo que realmente lo traigo y uno ve en la clase de psicología. Es muy importante que nosotros entendamos que las masas renales es la primera causa de masas abdominales y que parte de todo, así venga, son las causas más frecuentes de las masas abdominales. La primera es la hidronefosis en la etapa neonatal. Hoy en día con los médicos ya podemos aclarar eso. Las masas quísticas, la estatus multiquística, la poliquística, pero en el loma hidrográfico por la infiltración tubular poderosa. Entonces, esto es una y esto lo hago porque nosotros a veces vemos muy avanzados que la mamá obviamente es la barriga y se dice no, cuando una mamá tiene una preocupación, escucha. Nosotros vemos los videos de los papás, un eco muy bajo para donde el tumor está causando diagnóstico puede ser lateral y esta buena a ver el último estos son familias que pasan se le ve la barriga. Entonces es importante sensibilizarlos para que cuando haya dudas o cuando haya microscópica es fundamental hacer un estudio de imagen. ¿Qué más o más? El síndrome de Becker, la hipertrofia, el síndrome de la familia, uno y explicarme. Entonces, para hacer este capítulo de la ecografía, entonces vamos a mirar. ¿Cómo sirve la ecografía y de visita la seguimiento contratal de hidrometroscopia? Es el primer estudio en área pediátrica, cuando hay dolor en los cuando tengo una piel cuando tengo propaganda activa, cuando hay dilatación, yo quiero diferenciar una historia. Y cuando tengo cambios de ese estudio inicial de la pediátrica, puede mostrar muy mayor. Es muy importante para mirar las alteraciones vesicales, lesiones vasculares renales y estenosis de la arteria. Las histografías o valvas diuréticas. El problema de las histografías, y por algunos periodos la hicimos en exceso, entonces hay gente que considera que este estudio ha disminuido su frecuencia, pero sigue teniendo sus indicaciones contrarias. Va a evaluar la vejiga que tenemos vesical, o sea, que no puede tener implica fluoroscopia y radiación. Usa medio de contraste. Se debe llenar la vejiga de la capacidad vesical. A veces uno ve que eso puede generar paso de flujo, o sea, que puede hacer un se debe tomar la placa, se debe tomar placas y la línea lateral. La placa misionera y si hay flujo, pues tomar la placa vertical. Estas son las aquí vemos una mapa de la oreja crustática, acá de la oreja media y acá unas valvas de la oreja crustática. Entonces, la cistografía es de cuando te digo y clasificar
Es una línea medio que llega con una infección en área severa, pero crítica, la de con mucha dilatación de bilaterales, se le hace una cirugía que con el grado 4 de la un doble sistema como el grado 3. Entonces, es importante entender la comunicación. Es fundamental para descartar plasmas. No se puede hacer una activa, requiere buen tratar la infección, implica la probabilidad y usualmente la de radiología o algunos servicios de biología también la pueden hacer. Idealmente se debe dar 3 veces. ¿Para qué? Porque a veces el flujo se ve el llenado, no alcanzan a filtrar, entonces se llena la vejiga, se drena y a veces se necesita ciclos en el reflujo. Entonces se recomienda que sea cíclica con 3 ciclos de llenado para mejorar la sensibilidad de la detección. Entonces, podemos indicar cuando hay infecciones severas para descartar el flujo, cuando hay hidrometeorognosis, dilataciones P3, como en el mosquete natal, debemos hacer la función, cuando vemos anomalías de la vejiga, cuando sospechamos anomalías de la oreja, cuando hay disfunciones verticales frecuentes o alergia al nervio. Es un asisto mostrando el flujo, lado 4 del lado derecho, perdón, izquierdo, y de acá posiblemente el doble. Entonces, es importante que las posibles teniendo comunicaciones porque nos va a ayudar. Vamos a entrar ahora en el material. Y uno mira, vamos a mirar esta cuestión que me parece muy importante porque esta es una clínica de referencia pediátrica donde llegaron 220 pacientes para estudio. ¿Qué mostró esta clínica? Lo que dice 35 pacientes, más o menos el 20% de estos son hipertensión. El otro 80% son hipertensiones secundarias. ¿Secundarias a qué? Bien. Lo que nos refiere a enfermedad glomerular, malformaciones meteorológicas caput, enfermedades físicas, hipertensión renovascular, apenas 9 pacientes de estos 187. Esto da el 4.8%. Y ya otras causas de toma y doble de líder. Entonces, el primer mensaje es muy fácil de hipertensión pediátrica, es apenas el 5% de la hipertensión secundaria. Entonces, ¿cuál es el estudio? La ecografía Doppler es el estudio cuando yo pienso en hipertensión renovascular, que son, como ya les dije, 5%. Cuando yo pienso en una hipertensión renovascular, cuando es una hipertensión severa, cuando el paciente llega a hipertensión, ¿sí? El paciente con hipertensión renovascular llega de la calle hipertenso. Ese paciente que entra con cortisol y el seguimiento hace la talla renal y se le sube la presión, probablemente no es una hipertensión renovascular, porque es una alteración anatómica importante. Entonces, la ecografía Doppler es el estudio inicial si se sospecha hipertensión secundaria de origen renovascular, porque no irradia, tiene bajo costo, es disponible, no implica ser un medio importante, pero tiene un limitante. Mientras más chiquito el día, más difícil es hacerla. Usted le manda una vez un mes de vida a un ecóloger, que sabe que tiene que estar ahí como 50 minutos. Y si la logra, en esos pasos, pues no es fácil. Entonces, la ecóloger es más difícil mientras más pequeño sea el niño. Y lo que uno busca es resistencia en la forma de una lentitud en la parte de las ondas. Entonces, el hallazgo positivo del Doppler habla de una resistencia de 9.5 y una onda de tipo status bar. Entonces, de este estudio de 928 niños que se estudiaron con el Doppler, el promedio de edad de la aparición de hipertensión reumatoidea es de 9 años. Es más de una enfermedad del niño escolar, ¿sí? Y ellos hacen acá una estudio donde el Doppler tiene una sensibilidad del 82%, una especificidad del 65%. Y aquí vemos los hallazgos de las curvas se alteran, pero ese paciente en el estudio tiene una lesión vascular en el riñón derecho y en el izquierdo, y aquí tiene una arteria supernumerada. Este es un caso de una hipertensión vascular severa, que hoy en día se hacían radiografías, ahora con los fax y las resonancias, pues es una forma más fácil de evaluar esos pacientes. Entonces, en conclusión, pues el tipo de hipertensión hace que vamos en general la hipertensión puede ayudar a la cicatriz, los riñones posibles, los riñones cicatriz,
En la guía de los niños de detección, solo recomiendan a niños menores de 6 años que tengan anomalías neuronales. Yo esto creo que no parece. Creo que la eco renal es un estudio que se debe hacer y que es el primer estudio de cualquier niño con hipertensión. Entonces, debe ser el primer examen. Ya cuando me voy a un tengo tantas especies de hipertensión neurovascular, como factor predisponente, tengo un conato que estuvo caracterizado en la unidad, tengo historia familiar de neurofibromatosis, tengo un sulfato renal, si en ese eco tengo una renal, si tengo una hipertensión severa de glúten y desde que el paciente empieza a estar hipertenso. Vámonos a la nueva imagen. Entonces, este es un estudio de segunda línea que cada vez estamos usando ahora. Puede ser con o sin contraste. El paciente está en posición de crono y tiene una gran ventaja. El paciente, la duración de este examen es mucho menor que la resonancia, no implica preparación previa, da muy buena visión de las estructuras pequeñas y no es operador dependiente. ¿Cuáles son las desventajas principales? Tiene mayores costos que el ultrasonido y tiene el riesgo de complicaciones asociadas a nivel de contrastes iodados como reacciones alérgicas o falla renal. Cuando el niño es muy pequeño, a veces hay que sedarlo. Si es un niño que puede quedarse quieto, la duración de la es mucho menor que la resonancia, 5 o 10 minutos, entonces puede ser un buen estudio. Este es un paciente con un tumor de virus, y acá está la imagen, acá está la otra imagen, en una escanografía. ¿Para qué es bueno la escanografía también? Para ver conexiones. Este es un paciente con una pielonefritis severa con compromiso inflamatorio y la eco sugiere conexiones, se hace la escanografía, se comprueban dos acentos, es en el riñón derecho y es en el izquierdo. Entonces, es muy buena para ver tumores, accesos bilaterales y pues puede ser complemento al ecografía. ¿Cuándo están indicados los resultados de terapia? Cuando hay urolitiasis, pero ahí no vamos a clase y se debe hacer cortes helicoidales. Cuando hay trauma, y el trauma preparatoria, este es el examen de dirección, porque nos va a mirar qué tanto compromiso hay del parénquima, de los ureteres y la vejiga. La mejor característica es el ultrasonido, está indicado en tumores, infecciones con sospecha de abscesos o colección de cualquier tipo, y cuando tengo anomalías anatómicas que no resolver con los medios, el local puede ser realizado. Y quiero hacer una patología cada vez más lejos. Es una presión de un artículo que habla de litiasis celular. Cada vez vemos más litiasis en niños y en adultos. Cuando hay un cuadro clínico de una enfermedad de hematuria, de tantas en general yo les digo un dolor, el origen no, la hematuria es un dolor, ¿ok? Entonces cuando empezamos a criticar la abdominal y hematuria, pues vamos a usar el ultrasonido puede ser ve cálculos mayores de 5 centímetros y la placa simple de abdomen a veces nos ayuda a realizar los cálculos. Se puede usar la placa simple de abdomen como estudio inicial, pero pues no hacemos mucho eso. La escanografía es importante recordar, nos detecta con cortes menores de 5 milímetros en el estudio confirmatorio, pero tiene una base ventaja, que los costos que tienen para el sistema de salud de evaluación de cálculos de niños y de evaluación de altísimos. Sus pacientes tienen múltiples estudios y hablan mucho de un sencillo cálculo. O sea, no es el estudio ideal para hacer un cálculo. Lo ideal es que el cálculo se use espontáneamente. Entonces, acá en la es muy importante la nefrocalcinosis. Cuando hay calcio, es importante que genere una zona acústica. Mire acá, esto es una nefrocalcinosis y mire cómo el sonido lo pasa. Yo sé que esto no es grave, ¿sí? Este es el mismo paciente que otro año pide la zona acústica. Entonces, la nefrocalcinosis la agarramos en parte como la urolitiasis. Cuando uno ve esto, debe tener la acidosis renal tubular o un desorden tubular. ¿Sí? Acá ya vemos las fiables y acá vemos un paciente que tiene un cálculo, ¿sí? Muy marcado a través de la pielonefridad. Esto puede empezar a generar obstrucción. Entonces, si hay clínica de de vejiga, pues usualmente le colocamos cálculos mayores de 5, la deja la zona crítica y es importantísimo si va a identificar una obstrucción o no, porque pues eso a veces implica el concurso de dolor y no vital. Los cálculos tienen que ser diagnóstico de la preparación inicial de
¿dónde está el cálculo? Si el cálculo es de un tamaño que puede pasar, ¿sí? Los cálculos duran cuando se mueren, cuando ellos están quietos no mueren. Y si hay una constructiva, pues ya se necesita el concurso. Entonces, mire, este es un paquete con una placa simple. Estos son unos cálculos de soluta que son de un muy mal pronóstico con causa de deficitaria recurrente, que implica todo un estudio metabólico. Es un paciente de hipotermia con un depósito de grasa. Acá se está generando la función de la red electrofrénica. Este es una escanografía sin contraste. Es esa acá de un paciente que tiene endometriosis. Fuera de la que a veces no la dieta principal, la otra factor de disminución para la dieta que son las malformaciones económicas como los campos. Entonces, esta es la población que van a estudiar. Bueno, vamos ahora a medicina nuclear. En medicina nuclear tenemos estos estudios, los que más usamos son la radiografía con MSA y el renograma librético. Son complementos de los estudios de imágenes que van a dar función de cada riñón y el renograma librético tiene una curva de vaciamiento que nos ayuda a descartar si un paciente tiene una ureopatía positiva o no. El MSA es una revisión de captación tubular, no mide la captación glomerular, pero sí es muy útil y es importante saber cómo se lo hacen al paciente. El paciente va a la unidad de medicina nuclear, le inyectan el compase y 3 horas la cámara. Esto no es nada, no es vaciamiento, solo es como frío. Bordes de cirugía para cloros, que es que no es el MSA. Cuando usted ve instrumentos pegados en la pared, eso es un MSA. Este es un MSA que asisto. Ustedes ven acá que tenía esa enfermedad severa en ese riñón. Entonces, esto es para ver se debe usar cuando hay niños que tienen en niños que les documento reflujo, en niños que tienen infecciones urinarias recurrentes, niños con historia de relaciones y las ecografías que también como la de de grado. Hoy en día, por reflujo, el DNCA de la vida, puede precisamente usualmente después de los 2 meses de vida, le dice, vea, esa niña nace con una función de desarrollo. Entonces, para el seguimiento es muy importante porque tenemos, perdón, tenemos que solo el 25%. Entonces, es importante. Y ese por riñones cerebrales. Bien, este es un recado. La máquina por la espalda, este es el riñón derecho, esta es la vía anterior, esta es la parte del riñón izquierdo. Si yo tengo hago un DMSA, meses de vida, y miro que realmente tengo solo riñón. También en distancia física, no voy solo a yo siempre digo que es importante correlacionar la ECO con el DMSA. Son dos fuentes. La ECO es anatomía, el DMSA es función. ¿Okay? Esto es una cosa que deben un electrónico como disquitos acá y acá, que posiblemente este riñón la función exterior y va de alto nivel. Y este es un ejemplo de entonces esas son las funciones diferenciadas. El otro es que básicamente es la sistema de cómo se hace la medicina nuclear. ¿Y por qué se pide ese estudio para el seguimiento de los pacientes con reflujo? Porque tienen mejora la sensibilidad. Aquí la gramática cada 5 segundos, ustedes empiezan a ver que empieza a aparecer el reflujo. Son como unas de cuando son bilaterales, es como un van, pero acá ustedes ven el paciente, pues persiste con un reflujo marcado. Entonces, la circulación es el estudio de seguimiento de los pacientes que tienen diagnóstico previo de reflujo o que uno está en un asisto, ¿sí? Sale negativo, caso negativo, sigue inyectándose y uno quiere saber que tiene reflujo. Bueno, entonces, más costosa, implica que tener pues una unidad de medicina nuclear para hacer. La gamma como les dije, es una prueba de que luego a la no se hacía bien, pero mire como este riñón se queda obstruido, como por enfermedad y la curva es ascendente. Entonces, este es solamente indicador para descartar uropatía obstructiva. ¿Sí?
utilidad cibernética o más institucional. ¿Qué más hacemos evitar? Tratar de aliar los niños. Esta es una que me dice Azusa Shibo. La mejor relación que ofrece a un grupo de lo más importante. Con los nuevos equipos de radiación que está disminuyendo y ya uno de los informes nuevos que dicen tantas dosis de radiación en este estudio, pero es acumulativa. Entonces, mire, un asisto equivale, ¿sí?, a hacer radiografía temporal. Un taxi equivale a 500 radiografías temporal y un DMSA a 50. Entonces, es importante notar los siguientes puntos necesarios que tienen la radiación para estos pacientes. Y ya la última, que es la oportunidad, pues este es un estudio que lo venimos usando en los últimos años. En Cali se hace, cada vez lo estamos haciendo más. ¿Cuáles son los beneficios de la resonancia? Nos permite obtener, sin radiación ionizante, imágenes de los órganos abdominales y pélvicos, da un alto detalle anatómico, menor que los de escarografía. Sin contraste, da una relación anatómica con contraste, se compara con una urografía escritora y no hay reacciones alérgicas al gadolino. ¿Cuáles son los riesgos? El gadolino sí se ha demostrado que no está ni en niños menores de 2 años. Nunca debemos usar gadolino con concentraciones menores de 30 mililitros por el riesgo de fibrosis sistémica iatrogénica y que el niño de esto como dura tanto tiene que estar sedado por un periodo de tiempo largo. Yo siempre digo, ¿cómo es que Gadolino cree que los gadolinos son todos iguales? Pero no, en una charla de radiología de los Bolívar que aprendí que hay diferentes gadolinos con diferentes osmolaridades y con diferentes viscosidades. Entonces uno debe usar el que menos toxicidad tenga, y ese se llama gadolis. ¿Sí? Entonces, en general, la gente calcula por eso y es importante pues entender que si bien este es un nuevo, no sabemos si hay algo de la cerebral, hay algunos estudios de patología que alertan sobre este riesgo. Entonces, no siempre la última moda es lo que debemos hacer. Creo que debemos ser precavidos, valorar si yo voy a cambiar la conducta con el examen, pues pido la resonancia de un niño menor. Si simplemente es complicar un hallazgo ecográfico, no lo hago. Yo tuve un paciente que tenía una amnesia renal y el radiólogo a las 2 semanas de hacer una resonancia magnética, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿para qué le vas a hacer una resonancia magnética si ya la viste? Entonces, también para si realmente necesito ese estudio, me va a cambiar mi conducta. Entonces, la resonancia nos permite ya usar campos magnéticos, indica la sedación, que la funcionalidad sea global del uso de la radio. Nos da muy buena anatómica, es excelente la preocupación sucesiva, especialmente para la estenosis perimetral, nos da muy buena cantidad de libertad y es excelente para dobles sistemas y cuando ya el cirujano necesite operarlos, pues ellos son usualmente los que piden la resonancia. Y este es un artículo muy reciente del año pasado, donde esto es solamente por resonancia de niños, se hace un estudio grandísimo, se miran las resonancias y más allá de hacen como 4 protocolos donde ellos están diferentes programaciones al equipo de resonancia para obtener una mejor imagen. Quitan el eso es una cantidad de cosas que yo no soy radióloga y logran tener imágenes muy buenas. Y miren esta extensión retropeluda con curvas de vaciamiento parecidas a las que da la medicina nuclear. Entonces, esto se llama resonancia magnética funcional. Se hace con el contraste y con un buen, digamos, con una buena computación por rayos X, uno busca con el equipo que tiene la mejor resolución de la imagen para ese paciente. Y este es otro ejemplo también, es una resonancia, miren cómo se empiezan a ver aquí los riñones. Esto es sin contraste, y aquí empieza a tomar el contraste, y ustedes ven cómo acá se ve la extensión cerebrocortical. O sea que tiene una parte sin contraste y otra parte con contraste. Y realmente la resonancia que le estamos usando más. Este artículo habla de la resonancia magnética funcional, es un estudio que combina la resonancia funcional y es parecida a una resonancia para una imagen detallada de toda la biología y parte de la medicina nuclear. Esta técnica es provisoria y se ha ido mejorando últimamente para mayor utilidad clínica y pues los centros deben aplicar sus protocolos que usan en niños para tener una mejor resolución de datos.
Cuando entonces hacemos una resonancia para ver masas renales, para caracterizar mejor anomalías vistas en otros estudios, para ver anomalías vasculares incluyendo estenosis de la arteria, malformaciones arteriovenosas o aneurisma, postrasplante renal o complicaciones, o anomalías de riñón, uretes o vejiga, color de sistema, sudopatías obstructivas, uretes ectópicos o embolia renal cruzada. ¿Qué hace nueva radiología? Eso es muy bonito, no es práctico. Los españoles desarrollaron unas histografías sin medios yodados donde ellos caracterizan al niño y le ponen como unas burbujitas de aire y esta es la imagen de la cisto mostrando el reflujo. Eso se llama histografía con ultrasonido de contraste y acá se ve una vejiga y ustedes ven como esas burbujitas van subiendo. ¿Por qué no tiene memoria? Porque es un dispendioso de tiempo para los mayores. Pero ¿qué le quita a usted? No le quita el caracterismo al niño, pero le quita el medio de contraste. Y esto lo llamamos ultrasonido, inyectando unas gotas de líquido que llegan al riñón y dan una mejor resolución de la imagen renal, que se llama ultrasonido con medio endovenoso, que son burbujas cubiertas de líquido. Estos dos estudios los hacen en Europa, en Estados Unidos no lo hacen, que yo sepa que Colombia no habrá ningún servicio de radiología. Y aquí ya vamos a empezar con el artículo, entonces es como que cada estudio le dice ¿qué me hace la anatomía? No tiene riesgo, los son bajos, sí implica radiación, la definición anatómica es muy baja. ¿Sí? El ultrasonido convencional no tiene riesgo, la duración es de 30 minutos, más o menos 3 minutos para la definición anatómica, ¿sí? Y no tiene radiación, pero es un operador dependiente, y aquí le ponen las indicaciones que ya vimos, infección urinaria de capullo. El Doppler para hipertensión neurovascular. Este dura 30 minutos, este 45. ¿Qué nos define mejor? Pues la lesión de los vasos y la perfusión del órgano. Estas que son las dos que les mostré con burbujitas, pero no las vamos a mirar. La cistografía es un estudio que implica preparación y cateterismo, dura 30 minutos, donde tiene muy bien anatomía, mostrador de turno, pero implica irradiación. La semografía no requiere preparación, la duración es más o menos 15 minutos, un buen detalle, pero tiene pues el tiempo de radiación. La resonancia con contraste implica sedación, dura mínimo una hora. La definición anatómica es muy buena, no tiene radiación, pero tiene costos para semana para arriba. Y la orografía implica sedación y la característica, el tiempo y todos los riesgos de la vida. Y ya la parte de medicina nuclear, pues tiene unos costos mayores, los tiempos, y también implica irradiación. Entonces, este es como el resumen del artículo para que lo tengamos y lo puedan consultar. Y ya para terminar, les recomendamos estudios de imagen de una situación clínica. Si yo tengo un indolencio tratado, yo voy a hacer un ultrasonido de la teoría total que el paciente esté estable. Y si tenemos una urgencia, pues ya lo bajamos a la otra. Si tengo una infección urinaria, voy a estudiar el ultrasonido y algunos pacientes, y yo selecciono muy bien, voy a hacer histografía. ¿Cuáles son esos? Los de periodontitis severas, infecciones urinarias atípicas o los que tienen alteraciones en la ecografía renal. Cuando tengo hematología con ahí probablemente la función lógica pueda hacer un cardiatoma para descartar cálculos y evaluación la parte de la hidrógeno. Si tengo una hematología no dolorosa, físico, infección urinaria, el ultrasonido. Si tengo hipertensión, empiezo con un ultrasonido. Si tengo alta sospecha de hipertensión neurovascular, me paso un Doppler. Y si me da positivo para hipertensión neurovascular, voy a mirar los vasos con una escanografía o una resonancia. Si tengo anomalías congénitas de Charcot, empiezo con el ultrasonido. Y si ya son anomalías de Charcot, aquí posibilidad pediátrica, y todo el grupo decidimos una resonancia. Y en los trasplantes, yo con Doppler, si es complejo, y por la resonancia. ¿Cuáles son los mensajes de la caja? Entonces, conocer qué estudios tengo, las indicaciones para simplificarlos, conocer los riesgos y complicaciones para hacerlos, definir si el estudio trabaja con un plan de manejo, si el riesgo es mayor con lo que somos, y si tenemos dudas sobre la bajemos al mercado. ¿Por qué no vamos a hacer la única cosa que es la si no vemos solamente no vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias.
como todo el enfoque que debemos pedir las imágenes en tecnología, y pues cabe recalcar que siempre cuando vamos a pedir un estudio, no solo en tecnología, sino cualquier estudio de laboratorio, siempre tengo que pensar, este estudio que estoy tomando, uno, no necesito, dos, me va a tener la consulta, más en un estudio donde estamos viendo evaluando un paciente, evaluando niños, ya mostramos toda la, por ejemplo, que la compañía nos puede hacer en cuanto a radiación, las implicaciones en sedazón y también pues, los costos que nosotros como médicos generamos en el sistema de salud, muchas veces que no van a ser conectadas con nuestra red. Entonces, siempre racionalizar lo que estamos solicitando, las necesidades y las necesidades específicas pues, para cada paciente. Entonces, si hay algún tipo de autor, bueno, pues muchas gracias por la charla. Quisiera aclarar dos aspectos que no tenemos que muy claros durante la charla. Uno era cuando veíamos las implicaciones de hospitalizar o hacer estudios en un recién nacido, estaba uno de los kits que era el considerado. En ese caso, si un niño nace y una de las utilizando que sea de las ecografías, lo debo y esperar los 7 días hospitalizado para que dé la ecografía. Usualmente empieza a porque otra cosa. No hay que quedar disciplinando empezar a escribir lo que usualmente estamos de eso y se les hace una información de comité de ese niño de bajar. Si ya es un paciente que tiene la calle, que tiene el diagnóstico, como tratar de mirar desde qué momento está lo liberamos. Y bueno, si no tiene dudas, lo mismo es como hacer un eco a ese niño y estar seguro que sí tiene dolor, no es pues una cosa que ustedes no están aquí. Porque realmente a veces dejamos los pacientes por condiciones sociales. ¿Sí? Una cosa es lo que dicen las guías europeas, americanas, pero nosotros tenemos que evaluar nuestra realidad, las dificultades de los pacientes hoy en día. Yo saco un niño con un caput prenatal para que venga con un inmunodeficiencia bilateral, para que venga con un tiempo de vida, sale y se pierde, porque a veces no autorizan, no hay citas. Entonces, esta parte social, yo siempre digo que es historia que está pasando. Si no tienes certeza que los liberales, o sea, si los liberales no están de para su efecto, ese paciente es mejor evaluarlo bien, hacerle un eco, ver si orina, o sea, es una evaluación de 2 o 3 días que tú defines qué pasa. Esa que hay al final me gusta mucho porque a mí me gusta completar el subliminal. ¿Qué quiere decir eso? Que los lineales están en nuestras manos, que lo que yo ordene es un paciente para bien, es para mal. Entonces, eso tiene que ser nuestro aliado, ¿sí? Y ya no se me conoce bien, pues está en el pero está ahí como muy grande. Entonces, tengo ahí bueno, no sé si hay otra pregunta. Cuando mencionaba lo del reporte de nefronía en la ecografía, mencionó que pues, si ya se puede el reporte, se ahorraría el de tener que hacer una tomografía. En ese caso, entonces, asumiría que ya tiene una cicatriz renal y no vería el seguimiento de la tomografía. Esa es una pregunta porque digamos que el mejor estándar para ver las cicatrices a largo plazo es lo que hacíamos hace mucho tiempo era en la fase aguda hacíamos mucho del DSA. Es lo que yo le digo a los estudiantes, pero en la fase aguda, fiebre, dosis, PCR, procalcitonina, y una imagen locálica que dice que tiene una pielonefritis para que lo radiara. Pero ese no tiene. Primero, ¿sí? Resolvió la pielonefritis como que usted, ¿sí? Resolvió la corrección que tenía, el acceso, y luego uno hace en el seguimiento, por ahora los 2 o 3 meses, ¿ok? Pero no necesariamente la parte. Buenas días, Buenas. gracias por el excelente presentación. Tengo dudas. Una es con respecto a la mamografía, porque pues sabemos que estaban mal
pero no sé, está ahí frente que tiene una formación con universidades digamos que tanto papel de una posición de esa mamografía y los escolares para que van a decir, o sea, que dan, definitivamente, pues ya no es muy, eso, pues, muy asocio. Y la otra pregunta es que importa a los niños con hipercalciuria, sus pacientes que tienen que más de comida, de nuestro como la tiroides, eh, otras antes de calcio, entonces a veces el balance de manejar ese como una deficiencia y evitar que tengas calcio que no es tan fácil. Cuando haces esta calciuria, como se ve disminuyendo antibióticos con la preocupación es la conocimiento. Primero, yo no soy experta, es una situación clínica poco frecuente, pero si uno tiene una hipercalciuria persistente, tiene que evitar mucho la hidratación, la ingesta de sodio, los análisis, la química. Yo empezaría con una ecografía y si cada uno tiene una trayectoria, pues mirar. En ese punto de verificar cómo sigue un caso. Sí, no puede estar más cada vez que vamos a ver 3 partes del entero. Entonces se sigue a veces con la casilla de abdomen, si uno lo relaja, se puede seguir prácticamente si el cálculo se ve prácticamente. ¿Cuáles son los cálculos que se ven en ecografía? Los que son menores de 5 milímetros. Pero ya cuando va a terminar, entonces no hay más ahí. Entonces, pienso que no tenía una respuesta absoluta, yo creo que hay que apretar la clínica y disminuir los riesgos de la eso. Y ya cuando los cálculos de sintomatología, nosotros tenemos que entrar en patologías. La experiencia de niños es un elemento no es tan nuevo. La experiencia de tratar de ser muy fácil de hacerla, pero pues es un servicio pasivo, con riesgo, con de hay que dejarlo de nota. O sea, cuando yo me pregunta lo que cuesta que se va a calcular es una cosa aparte. Y cada vez más de son recursos. ¿Sí? Para nosotros, el pacientes que tienen posibilidades atléticos, ¿sí? Pacientes musculares, y yo estaba viendo de cálculo niños que a los 10 meses les aparece un cálculo de riñón. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. O sea que realmente los cálculos tienen factoría, pero yo lo seguiría con la paciente de abdomen y ya, de acuerdo con la otra cosa que yo también es o sea, yo soy el trabajo, no soy pro, pero yo aprendo. Y yo soy muy respetuoso también como manejo ese paciente entre los dos. ¿Qué le vamos a pedir? Le damos un mensaje que estemos de acuerdo tú y yo le digo una cosa para que la encontrar. Entonces los padres quedan desolados. La comunicación y el trabajo multidisciplinario en la especialidad es fundamental. O sea, yo no sé qué me da como ahora en la colegio, nada. ¿Sí me entiendes? Ese es el mensaje que yo darle. Nosotros tenemos que trabajar en equipo. Y en ese lugar aprendemos eso y debemos multiplicar eso afuera, porque afuera no siempre así. Afuera hay cosas, mismos, cosas. Entonces uno va aprendiendo con eso, ¿no? Que yo, no, yo no tengo que como otra cosa de ver, yo no hacía nada, pero voy a conseguir la pediátrica biología. Y vamos navegando juntos la situación que le vamos a hacer, porque son para casos difíciles. Bueno, preguntas, varios. Bueno, muchas gracias por su atención.